Jesús dijo: Yo soy la puerta de las ovejas. En Juan, capítulo 10, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Si estamos encerrados y en peligro, buscamos una salida, buscamos una puerta, la manera de escapar del peligro. Por eso, la Nueva Traducción Viviente dice: serán salvos. Pero el pasaje completo dice, según la traducción del Nuevo Mundo: Yo soy la puerta. Cualquiera que entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero los humanos no comen pastos. Por eso otras traducciones lo vierten el pasaje de esta manera. Veamos. En la Biblia, en la traducción del lenguaje sencillo, dice: Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará y podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. La traducción Biblia latinoamericana lo tradujo así: Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo, y entrará y saldrá y encontrará alimento. Veamos una traducción más. La palabra de Dios para todos lo tradujo así: Yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Después de haber leído 5 traducciones, nos preguntamos: ¿qué quiso decir Jesús realmente con estas palabras? ¿Tiene algo que ver con nosotros hoy, en el siglo XXI? Examinemos. Es obvio que Jesús está usando lenguaje figurado, simbólico. Está usando la puerta como ilustración de lo que Él era capaz de hacer en la vida de los que le escuchaban. Una puerta nos permite acceder a otro ambiente. De la misma manera, lo que Jesús enseñaba podía causar un cambio en la vida de la gente. Las enseñanzas de Jesús pueden llevarnos de la oscuridad a la luz, del fracaso al éxito, de la desaprobación a la aprobación de Dios, de la muerte a la vida. Así es, Jesús y sus enseñanzas son como una puerta. Nos introducen a una nueva situación en la vida. El apóstol Pablo lo explicó así en la carta que escribió a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, según la Nueva Traducción Viviente. Dijo: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. El apóstol Pablo había sido por mucho tiempo un celoso fariseo y perseguía a los cristianos. Sin embargo, se convirtió al cristianismo. Jesús se le apareció vivo y produjo un gran cambio en su vida. Jesús presentaba la puerta que produciría un cambio en la vida de los israelitas y los samaritanos. En el caso de los judíos que escuchaban a Jesús, ellos eran como ovejas que estaban en un corral. Eran personas que vivían en un sistema religioso formado 1500 años atrás. Ahora Jesús les ofrecía un cambio. Los judíos que le escuchaban
tendrían que dejar de considerar a Jerusalén y su hermoso templo como el centro de la adoración a Jehová y hacerse seguidores de Jesús. Ya no sería necesario hacer sacrificios de animales y observar las fiestas judaicas. Jesús los conduciría a otra forma de adorar a Dios. En un diálogo con una samaritana, ella le dijo lo siguiente: nuestros antepasados adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: créeme, mujer, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Juan 4:20 al 21. Así es, como un pastor guía a sus ovejas, Jesús estaba guiando a las personas israelitas que le escuchaban, los guiaba para que lleguen a ser miembros de su congregación de discípulos. Los primeros que entraron a la congregación de seguidores de Jesucristo fueron israelitas. Leamos todo lo que Jesús les dijo en Juan, capítulo 10, versículo 1 al 19. Según la traducción Biblia del lenguaje sencillo, Jesús les dijo: ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra al corral saltándose la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre, y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre, y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz. Pero no seguirían a un desconocido, más bien huirían de él, pues no reconocerían su voz. Jesús les puso el ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que Jesús les quiso decir: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones. Por eso las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. De lo que hemos leído, podemos deducir con claridad que Jesús estaba tratando de sacar a la nación judía de la situación en que vivían. Moisés los había sacado de la esclavitud a los egipcios, los condujo a la tierra prometida a su antepasado Abraham. Jesús, 1500 años después, los sacaría de la esclavitud al pecado y la muerte. A Jesús, el día que lo bautizó Juan, Dios lo ungió como el Mesías, el profeta que anunció Moisés que vendría. Después de su muerte como sacrificio por los pecados del pueblo, se abrió la puerta para ser liberados del poder del pecado. El apóstol Pablo explica que el pecado produce la muerte. Compare con Romanos 6:23. Para beneficiarse con esta provisión de Dios, era necesario ser discípulo de Jesucristo. Miles de israelitas durante la fiesta del Pentecostés del año 33 era común, se hicieron discípulos de Jesucristo. Pero Jesús tenía una visión mucho más amplia sobre quiénes llegarían a ser sus seguidores. Pensaba en todas las naciones de la tierra.
En Juan capítulo 10, versículo 16, en la traducción del lenguaje actual, dice: también tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Así tendré un solo grupo de seguidores y yo seré su único pastor. Así resultó ser. El reino de Dios es la congregación de discípulos de Jesucristo. Miles de israelitas en el primer siglo se hicieron discípulos de Jesucristo en el Pentecostés del año 33, era común. Y otros miles unos días después. Compare con Hechos, capítulo 2, versículo 41 y capítulo 4, versículo 4. Pero por casi 2000 años, millones de no israelitas también entraron a la congregación cristiana. Para el siglo XXI, en la tierra hay alrededor de 2.400 millones de cristianos. Es la religión más grande del mundo. Pero de este gran número, una parte muy pequeña está poniendo en práctica las enseñanzas de Cristo. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará, podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. El pertenecer a una organización religiosa cristiana no hace al individuo cristiano. Puede que la denominación tenga un nombre muy respetado y extensamente conocido, pero el pertenecer a una denominación cristiana no lo hace cristiano al individuo. El ser seguidor de Jesucristo, el ser discípulo de Jesucristo, es vivir una relación personal con Jesucristo. La persona se resuelve obedecer fielmente al Maestro, el Señor Jesucristo, porque tiene fe en Él, porque lo conoce personalmente y lo ama. El genuino discípulo de Jesucristo conoce profundamente lo que Jesús enseñaba, su doctrina, y la obedece fielmente. Muchas personas han realizado en su vida cambios asombrosos debido a la poderosa influencia de las doctrinas de Jesucristo. Y Jesucristo conoce cada uno de sus discípulos, como dice Juan 10:14, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Sigamos leyendo Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. El que recibe un salario por cuidar a las ovejas, huye cuando ve que se acerca el lobo. Deja las ovejas solas, porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Por eso, cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero, por eso huye. Así como Dios mi Padre me conoce y yo lo conozco a Él, y de igual manera yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí, yo soy su buen pastor y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. Biblia de lenguaje sencillo. Las personas que se determinan a ser discípulos de Jesús hallan consuelo en estas palabras de Jesús. Las autoridades religiosas judías del primer siglo, como lobos, atacaron a sus discípulos, pero Jesús le dio protección. No pudieron destruir la congregación cristiana.
durante casi 2000 años de historia de la congregación cristiana, descubrimos que Jesucristo siempre ha protegido a sus discípulos fieles. La puerta es sinónimo de cambio. Todo el mundo necesita hacer un cambio en la vida. Jesús representaba el cambio, no solo para los judíos y samaritanos, sino para todo el mundo. Durante casi 2000 años, las personas que llegan a conocer las enseñanzas de Jesús se enfrentan a este dilema: seguir a Jesús o no, cambiar su vida o no. El arrepentimiento implica necesariamente un cambio serio y profundo en la vida, un cambio permanente. Implica un compromiso duradero por ser como Jesucristo. Implica dejar la vieja personalidad. El cambio en el siglo XXI. Hoy, millones dicen seguir a Jesús y sus enseñanzas. Muchas organizaciones religiosas dicen enseñar lo que Jesús enseñó. Pero, ¿es así? Las palabras de Pablo describen la situación que vivimos hoy. En Tito, capítulo 1, versículo 16, según la traducción del lenguaje sencillo, dice: dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. La traducción latinoamericana dice: pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes que Dios no puede soportar y no sirven para ninguna obra buena. La traducción Palabra de Dios para Todos dice: dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. No solo los individuos hacen una falsa representación de lo que es el cristianismo, sino también las organizaciones que dicen ser cristianas no están enseñando lo que Jesús enseñó. Las palabras de Jeremías aplican hoy. En Jeremías 5:31 dice: los profetas solo dicen mentiras, los sacerdotes enseñan lo que quieren, y mi pueblo parece estar feliz. Pero cuando llegue el desastre, nadie acudirá en su ayuda. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje. Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? La situación religiosa hoy es de gran confusión. Cada grupo religioso dice enseñar la verdad, pero todas tienen doctrinas que se basan en la filosofía, en la tradición, en lo que enseñan sus apóstoles y profetas, en doctrinas que sus líderes se han inventado. Sus doctrinas se contradicen unas con otras. Todo nos recuerda a Babilonia antigua, con su multitud de templos y de dioses. Babilonia de nuestro tiempo. La Biblia describe a las religiones de nuestro tiempo como una bella mujer ricamente adornada. Babilonia, la grande, cautiva a la gente de todo el mundo
con su belleza y sus prácticas religiosas. Las personas ingenuas no han leído en la Biblia lo que Jesús enseña y así son presa fácil de sus mentiras. Babilonia la Grande, símbolo de todas las religiones del mundo, mezcla las enseñanzas religiosas con la política. Las personas incautas e ignorantes no se dan cuenta que llegan a estar bajo el dominio de Satanás. Los sistemas políticos y las religiones del mundo son los medios que Satanás usa para controlar el mundo. Estimado amigo, ¿se siente usted atrapado por estos sistemas? ¿Cuál es la puerta de salida? Yo soy la puerta. Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y harán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Estas palabras de Jesús están registradas en Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Yo soy la puerta, nos dice Jesús. Así es, Jesús y sus enseñanzas pueden cambiar nuestra vida. Tenemos que informarnos, tenemos que saber qué es lo que enseñaba Jesús. La mejor manera de hacer esto es leyendo los 4 evangelios una y otra vez. Para ser un seguidor de Cristo, estimado amigo, usted no necesita pertenecer a una organización religiosa de alcance mundial. Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18:20. Las organizaciones religiosas con sus enormes edificios religiosos son innecesarios. Por siglos los cristianos se han reunido en casas particulares. Además, no necesitaban ser consideradas legales por el Estado. Los cristianos no buscaban reconocimiento estatal para ser cristianos. Además, Jesús reconoció la importancia de conseguir una íntima relación con su Padre y con Él. Así lograrían adquirir la vida eterna. En oración a su Padre Celestial, Jesús dijo: esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti, porque eres el único Dios verdadero, y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Registrado en Juan 17 y versículo 3. Para ser cristiano es absolutamente necesario haber leído las enseñanzas de Jesús y toda la Biblia. Solo así se llega a tener una relación íntima con Dios y con Jesús. Los discípulos de Jesús no viven la vida como lo hace el resto del mundo que no conoce a Dios. Jesús dijo: el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. El que me ama así, al que me ama así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y le mostraré cómo soy en realidad. Juan 14:21. Ustedes no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Esto es lo que dijo Jesús en Juan 15:19 y 17:14. Lo que dijo Jesús implica que
El cristiano no sigue la corriente del mundo, su filosofía, sus luchas sociales, religiosas ni políticas. No se conforma a las tradiciones y costumbres de toda la sociedad que lo rodea. Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma, dijo: cesen de amoldarse a este sistema de cosas, más bien transfórmense, rehaciendo su mente, para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. Jesús y sus enseñanzas pueden significar para su vida la luz al final del túnel. ¿Está usted dispuesto al cambio? Echa fuera todo temor. Vivirás protegida, protegido por un pastor excelente. Jesucristo nos ha dicho: yo soy la puerta, yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entrega su vida por sus ovejas. Fin del artículo.